Secundaria primer grado. Matemáticas. Diofanto y Luca Pacioli. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primero de secundaria. Soy el profesor Felipe de Jesús Matías Torres y estaré con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa. Las matemáticas han sido parte cotidiana, las usamos por ejemplo en el comercio, en las construcciones y hasta en la tecnología más avanzada. Pero esto no siempre fue así. Existieron grandes personajes cuyas aportaciones dieron pie al desarrollo y difusión de las matemáticas para lograr su formalización. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes para conocer un poco sobre las aportaciones de Diofanto y de la vida y las aportaciones de Luca Pacioli. Veremos los avances matemáticos de estos personajes en la comprensión y difusión de las matemáticas en temas como aritmética, álgebra, geometría, proporción divina o razón áurea, entre otros. Durante esta sesión les invito a tomar nota de las partes que les cause mayor curiosidad o dudas para profundizar en el tema, buscando más información. Comenzaré hablando de Diofanto de Alejandría, un personaje histórico que vivió en el siglo III antes de nuestra era. Probablemente fue griego. De él sabemos muy poco, pero a través de algunos de sus escritos podemos saber que el punto culminante del álgebra greco-alejandrina se alcanza con Diofanto. Un problema algebraico hallado en una colección griega narra los siguientes hechos acerca de su vida. Alumnas y alumnos, de ser posible, tomen nota de la información. Su infancia duró un sexto de su vida, su adolescencia un doceavo más. Se casó tras vivir un séptimo más. Su hijo nació 5 años después. El hijo vivió la mitad de la edad de su padre y este murió 4 años después que el hijo. El problema es determinar cuántos años vivió Diofanto. ¿Podrán encontrar el dato? ¿Cómo representarían la información algebraicamente? Al final de esta sesión daremos respuesta al epigrama sobre la edad de Diofanto. Ahora, alumnas y alumnos, les pido que nos imaginemos en Italia, hacia el siglo XIV, durante el Renacimiento. ¿Cómo eran las matemáticas de aquellos tiempos? ¿Eran exactamente igual a las que conocemos? ¿O en qué eran distintas? Conozcamos esa época teniendo como guía al gran matemático, el maestro Luca Pacioli. Vamos al enlace. Bienvenido, maestro Luca Pacioli. Benvenuti, estimado alumnado de Aprende en Casa. Antes de introducirnos en el siglo XIV, les mostraré dónde se encuentra Italia. Italia se encuentra en el continente europeo, en la parte sur, con una característica muy peculiar en su forma geográfica, ya que se asemeja a la de una bota. Maestro Pacioli, ¿podría contarnos sobre su fecha y lugar de nacimiento? ¿Ma qué cosa? Hay un documento de referencia contenido en el Necrologium de Santa Croce, en Florencia. En él se informa sobre mi muerte el 19 de junio de 1517. Dicho documento tiene fiabilidad histórica y con base en él se puede fijar mi nacimiento en el año 1447 en el Borgio San Sepolcro, perteneciente hoy día a la región de Arezzo, aunque existe actualmente una placa en mi honor en San Sepolcro que hace saber que nací en 1445, ma non importa ni di più ni di meno. Maestro Pacioli, ¿quién fue su padre? ¿Tuvo hermanos? Cuéntenos un poco más de usted, por favor. Obviamente con piacere. Mio caro padre Bartolomeo murió dejándonos huérfanos a mi hermano Ginepro, Ambrogio y a mí. Luego de este terrible suceso, fui criado por la familia de Conte de los Belfocci, la cual me alimentó y me vio crecer durante mi infancia.
Mis hermanos entraron enseguida en la orden franciscana y en 1466, junto con ellos, tuvimos que vender la nuestra casa. Hoy en día conocemos sus múltiples aportaciones a las matemáticas, pero ¿cómo fue que comenzó su interés y gusto por ellas? Fue durante mi educación, gracias a la familia Belfocci, pero siempre, desde muy joven, mostré facultades para los negocios, pues era muy hábil haciendo cálculos matemáticos. En mis inicios como docente, enseñé matemática comercial, que era básicamente un curso especial de ábaco, usado por mercaderes. Luego escribí un manual de matemáticas para asesorar a los hijos de un comerciante de Venecia, Antonio Rompiasi, en cuya casa bajo su tutela me eduqué. Después en Roma, al estar en casa de León Battista Alberti, se me abrieron las puertas al mundo intelectual entre arte y ciencia. Così pude aprender de Piero della Francesca. Luego de la muerte de Alberti, tomé el hábito franciscano y peregriné por varios lugares. Entonces, ¿se dedicó a labores eclesiásticas o religiosas, por así decirlo? Per niente, quise decir para nada, en lo absoluto. Mi verdadera vocación fue otra. Enseñé en Perugia y en Florencia, en la llamada Flor del Mundo. Tuve la oportunidad de leer textos sobre las proporciones. Aprendí de la mano de Piero della Francesca una manera de pintar considerando el uso de regla y compás para dotar a la imagen de proporción. Asimismo, conocí y comprendí la aritmética de Leonardo Pisano, mejor conocido como Fibonacci, la geometría euclidiana, y pude analizar las obras de Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Parma, Prodocimo Baldomandi, Alberto de Sejonia y del Tratado de Ábaco de Piero. Maestro Pacioli, qué interesante todo esto que nos cuenta. Pero cuéntenos un poco más. Seguramente en casa están muy interesados en seguirlo escuchando. Para finales de los años 80 del siglo XV, era yo considerado el docente más famoso de Italia. Mi estancia era solicitada en diversos lugares, por ejemplo, Nápoli, en donde enseñé los aportes de Euclides. Maestro, ¿y qué nos puede contar sobre sus obras? Una de mis obras, Suma, fue inspiración de varios grandes matemáticos. En esta obra hice un aporte interesante sobre los poliedros regulares. Veamos. Primero, observamos que estos son cuerpos geométricos cuyas caras, lados o aristas y ángulos son iguales. Por ejemplo, el tetraedro está formado por 4 triángulos equiláteros y se asocia con el elemento fuego. El octaedro es considerado el elemento aire. Se forma con 8 triángulos equiláteros. El icosaedro, asociado al agua, está formado por 20 triángulos equiláteros. También está el hexaedro, mejor conocido como cubo, cuyo símbolo es la tierra y está compuesto de 6 caras cuadradas. Por último, el dodecaedro, compuesto por 12 superficies pentagonales, es asociado con el cielo. Estos 5 cuerpos sólidos aparecen desde el libro del Timeo de Platón hacia el 360 antes de nuestra era. Maestro, pero si como nos cuenta, estos sólidos ya existían desde esa época, ¿cuál fue su aporte entonces? Pues, permítame contarles, mi obra, Compendium de Divina Proportione, además de ser diferente en cuanto a estilo y contenido, es la primera en presentar novedades importantes en la creación de nuevos poliedros no conocidos. Por ejemplo, el rombicuboctaedro, un cuerpo de 26 lados que aparece en el doppio ritratto de Capodimonte, así como otros poliedros estrellados. ¡Qué interesante, maestro! Sabemos que mantuvo comunicación directa, que se apoyaron mutuamente y tuvo incluso una amistad con alguien que fue mundialmente conocido en su época. ¿Nos podría contar los pormenores al respecto? Sí, fue mi amigo Leonardo da Vinci. ¡Qué interesante, maestro!
En ese entonces, el gran artista Leonardo da Vinci ya había comprado y leído mi obra escrita en lengua vulgar, así se le conocía al idioma italiano, es decir, el que hablaba la mayoría de la población. Leonardo, quien era considerado una eminencia en escultura y pintura, siempre hacía honor a este nombramiento ante cualquiera. Con respecto a su famosa pintura, El Cenáculo, conocida por ustedes como La Última Cena, siempre la consideré como una muestra ejemplar de pintura entendida como una fiel imitación de la naturaleza fundada en las disciplinas matemáticas. Leonardo buscaba en mí aportaciones a sus obras, los fundamentos de la geometría euclidiana, así como el apoyo para acceder lingüísticamente a la matemática clásica, y le ayudaba con el obstáculo de no saber dominar el latín. Él me apoyó mucho en ello y en encontrar la mejor solución para representar los poliedros regulares y dependientes de mis 60 tablas. Para cubrir la parte visual de mi escrito, la Divina Proportione. Por favor, maestro Pacioli, hagamos una pausa para mostrar a las alumnas y alumnos los 5 sólidos platónicos mencionados con anterioridad y, al mismo tiempo, mostrar algunos cuerpos elaborados con sus conocimientos en geometría. Maestro Luca, usted consideraba a la perspectiva como algo muy importante para las matemáticas. ¿Podría decirnos por qué esta consideración? Por supuesto que sí. Sin duda, un tema muy apasionante para mí. Siempre me pareció que tanto la música como el estudio de la perspectiva debían considerarse parte de las matemáticas. Leonardo da Vinci y yo solíamos decir que si la música era agradable al oído, la perspectiva era fascinante para la vista y la considerábamos la primera puerta de la inteligencia. De ahí mi insistencia en que la perspectiva y la música fueran consideradas entre las ciencias matemáticas, ya que en mi tiempo solo se tenía en cuenta la aritmética, la geometría y la astrología. Sin duda, faltaba la perspectiva y la música. Maestro, de verdad qué emoción conocer todas sus aportaciones. Resulta muy interesante y emocionante escucharlo de usted. Sin duda alguna, el apoyo mutuo y trabajo colaborativo entre dos personajes es muy importante, como fue el caso del maestro Luca Pacioli y el gran artista Leonardo da Vinci, un matemático y un artista contemporáneos. En casa, ¿qué les parece lo que nos cuenta el maestro Luca Pacioli? ¿Sabían algo de lo que nos ha platicado? Maestro, cambiando un poco de tema, pero continuando con su muy interesante vida y sus aportaciones a las matemáticas, ¿podría platicarnos sobre los cuadrados mágicos y su escrito con juegos matemáticos? Será per me un grande piacere. En el apartado 72 de mi libro sobre juegos matemáticos titulado Números en el cuadrado, dispuestos según los astrónomos de tal modo que todas las líneas suman lo mismo, esto desde manera vertical, horizontal y diagonal. Los antiguos astrónomos como Ptolomeo, Albumazar, Alí, Alfragano, Gerber y otros le han asignado a cada planeta una serie de números apropiados colocados en un cuadrado que dan siempre para cada línea la misma suma. El número asignado se refiere al número de casillas de las que está compuesto el cuadrado. 9 para Saturno, es decir, un cuadrado de 3 por 3. 16 para Júpiter, de 4 por 4. 25 para Marte, de 5 por 5. 36 para el Sol, de 6 por 6. 49 para Venus, de 7 por 7. Mercurio 64, 8 por 8. Y 81 para la Luna, es decir, de 9 por 9 casillas. Y las constantes denominadas mágicas de las sumas de cada cuadrado para cada línea, ya sea vertical, horizontal o diagonal, sería 15 para Saturno, 34 para Júpiter, 63 para Marte, 111 para el Sol
175 para Venus, 260 para Mercurio y 369 para la Luna. Estimado maestro Felipe, sería entretenido y útil para sus alumnos intentar realizar algunos de estos cuadrados mágicos. ¡Qué buena idea, maestro! Seguramente en casa conocen en qué consisten estos cuadrados mágicos y los han completado en diferentes lecciones de matemáticas. Los más comunes son los de 3×3 cuadrados o casillas. ¿Los recuerdan? Por si los estudiantes no lo recuerdan, aprovechando su aportación, vamos a mostrar la imagen de un ejemplo del cuadro mágico de 4×4 que aparece en la obra de Alberto Durero, Melancolía, de 1514, en el que dicho cuadrado mágico aparece en la parte superior derecha debajo de una campana. Los invitamos en casa a realizar el cuadro mágico de 3×3 y el de 5×5, procurando que la suma de cada columna, fila y diagonal sea considerando las constantes mágicas sugeridas para Saturno igual a 15 y Marte 63 respectivamente. Consideren números naturales consecutivos de 1 a 9 y del 1 al 15 respectivamente. Será entretenido hacerlo de manera individual. Al final de esta sesión les daré una clave geométrica para dar solución a cualquier cuadrado mágico de 3×3, siempre y cuando los intervalos entre uno y otro número sean constantes. Ahora que lo menciona, maestro Felipe, la relación que me une a Durero, más que el contenido de nuestra obra y el estilo matemático, es que ambos nos encontramos en nuestra época y contexto cultural, con el deseo de matematizar las artes y la técnica, recurriendo para ello a la geometría de los elementi de Euclides. Ambos contribuimos a crear una conexión entre matemáticas y técnica, abriendo paso a la nueva ciencia. Vigilé la impresión de mi obra de la Divina Proporzione a cargo de mi impresor de cabecera, Paganino Paganini. Además de insertar las tablas para el trazo de los sólidos propuestos elaborados por mi amigo Leonardo da Vinci, muestro en mis escritos cómo elaborarles paso a paso. También implementé la forma de trazar las letras del alfabeto, como ya se conocía en Venecia y Padua, de las escuelas de Mantegna y Felice Feliciano. En mi época, el uso de la imprenta estaba en auge y esta forma de trazar las letras fue de mucha ayuda. El libro contiene el tratamiento de los 5 cuerpos regulares, cuyas formas escondidas hasta ahora a los vivientes toma por primera vez una configuración espacial visible en las tablas dibujadas por Leonardo da Vinci. ¿Podría enseñar a sus alumnos las figuras de las que le hablo? Y alguna de las propuestas para trazar de manera geométrica las letras del alfabeto de manera proporcional. Con todo gusto, maestro. Alumnas y alumnos, observen las figuras que nos sugiere el maestro Pacioli y la forma en que propuso en esa época. Trazar las letras del alfabeto siguiendo formas geométricas y de manera proporcional. Maestro Pacioli, le sorprendería saber que en la actualidad existe una gran cantidad de tipografías gracias al uso de la tecnología, pero siempre es bueno tener el conocimiento de los fundamentos que las originaron. Otras de sus aportaciones las observo en sus figuras, que hoy conocemos como prismas y pirámides sobre sus columnas lateradas. En ellas, usted sugiere que la relación entre los nombres de las columnas lateradas y su respectiva pirámide sea en referencia a los lados del polígono de la base. También menciona la relación volumétrica: 1/3 del volumen de la columna equivale al volumen de la pirámide con altura y bases iguales. Maestro Pacioli, quiero preguntarle cuál fue el principal motivo por el cual publicó la Summa Aritmetica
geometria, proporzioni e proporzionalità en lengua materna, es decir, en italiano. La idea principal fue que la obra estuviese dirigida a una gran cantidad de lectores, de modo que, además de encontrarla útil, sea placentera y que cualquiera que sea la actividad, arte, oficio o profesión, por la diversidad de temas contenidos como aritmética, álgebra, geometría, ajedrez, juegos matemáticos, etc., les resulte útil para su aplicación. Es necesario mencionar las fuentes o autores usadas para elaborar dicho escrito, entre ellos Euclides, Boeccio, Leonardo de Pisa, alias Fibonacci, Giordano Memorario, Biafio, Pelacani da Parma, Johannes de Sacrobosco y Prodóchimo de Valdemandis, de los cuales me declaro en deuda, además de mi maestro, Piero de la Francesca. Siguiendo con esta conversación, ¿podría platicarnos por qué razón es usted considerado, además, el padre de la contabilidad? Claro que sí. Aunque no fui yo quien inventó la partida doble, sí fue el primero en explicar teórica y completamente la contabilidad por partida doble, a lo que llamé sistema veneciano. Trataré de exponer de manera breve en qué consiste dicho sistema contable. El sistema veneciano, en primer lugar, consistía en 1. Relacionar completamente todos los bienes, es decir, en la disposición de las cuentas, el registro de los créditos y de débitos en los 3 libros principales de los mercaderes, que eran el borrador, el diario y el libro mayor. En el borrador, el comerciante debe anotar todos los bienes, pequeños o grandes, que lleguen a manos día por día y hora por hora. El diario, en cambio, es el libro secreto del comerciante, en el cual se anota cada 4, 5 o bien 8 días todas las operaciones registradas en el borrador, especificando de forma abreviada la mercancía, su número, peso y medida, valor y periodo en el que las mercancías deben ser compradas o vendidas, las condiciones financieras y personas interesadas. En cada tipo de operación se registran las partidas con 2 términos. Uno se dice por y el otro se dice a. Con el por se denota siempre al deudor y con el a se denota al acreedor. En el libro mayor, a diferencia del diario, agrupa los asientos con base en su naturaleza, es decir, mercancías, empresas, etc., a modo de tener una notación general y abreviada de los negocios. Este registro ordenado permitiría tener idea de cada movimiento con rapidez, tanto para débito como para el crédito. En verdad, maestro, me queda claro por qué sus aportaciones han sido dignas de reconocimientos y han sido muy útiles a lo largo de los tiempos, pues fueron y son la base para la creación de hojas de cálculo para el registro contable, pero ahora con ayuda de la tecnología. Este tiempo ha sido muy grato escucharlo y no quisiera despedirme sin escuchar cuáles eran algunos de los pasatiempos en la época en que vivió. En mis tiempos hice un pequeño escrito en el que describo la vida cultural de las cortes italianas y sus pasatiempos, entre ellos rompecabezas, adivinanzas y lógica ajedrecista, en el que también establezco los cambios realizados a las reglas del juego entre los siglos XV y XVI en 114 partidas, unas realizadas al modo antiguo y otras al modo moderno, denominado a la rabiosa, en la que se otorga mayor libertad de funciones a la reina y a los alfiles. También en mi obra de Viribus Quantitatis encontrarán problemas de aritmética y geometría recreativas. Yo las compilaba para mis estudiantes, pero también les servían a duques, marqueses,
príncipes y ahora también a su alumnado. Muchas gracias, maestro Pacioli dal Borgo San Sepolcro, por venir a platicar de su vida y de sus obras. Ha sido un gusto escucharlo y conocer un poco más de sus muchas aportaciones a las matemáticas, que sin duda siguen vigentes o fueron muy importantes para nuevas aportaciones de otras grandes figuras matemáticas de la historia. Grazie insegnanti e grazie estudianti por escucharme y por aún recordarme y rescatar mis obras en beneficio del conocimiento actual. Fue un gusto charlar con ustedes a más de 500 años de mi época. Arrivederci. Hasta pronto, Luca Pacioli. Seguramente pensaron que había olvidado apoyarles con la solución al cuadrado mágico de 3×3. Con la información dada por Luca Pacioli, será interesante buscar los textos de esa época y profundizar en dicho conocimiento. Veamos el cuadro mágico de Saturno con los números del 1 al 9, en un intervalo constante de 1 en 1. Una estrategia es colocar los números de menor a mayor, siguiendo el camino que muestran las flechas. Seguramente llegaron a la misma solución, pero si no coincide, pueden rotar dicha respuesta y en alguna posición coincidirá. Incluso pudo quedar como vista en un espejo, siendo 8 posibles formas de resolverlo. Sin embargo, la clave geométrica es la siguiente y aplica a cualquier cuadrado mágico de 3×3, siempre y cuando se mantengan intervalos iguales entre los números. Incluso pueden usar números decimales, negativos y fracciones. Otro punto importante a considerar es que al ordenar los números correspondientes, el valor central siempre irá al centro del cuadrado, aunque los otros valores queden rotados, como se mencionó arriba. Les dejo algunos ejemplos de cuadrados mágicos con distinto intervalo entre los números que lo conforman, siguiendo la regla geométrica. Sin embargo, cuando realicen las sumas verticales, horizontales y diagonales, se sorprenderán. Casi olvido retomar el epigrama sobre la edad de Diofanto de Alejandría. La situación se puede representar con una ecuación lineal: x sobre 6 más x sobre 12 más x sobre 7 más 5 más x sobre 2 más 4 igual a x, donde x representa la edad de Diofanto. Resuelvan la ecuación y verifiquen que Diofanto vivió 84 años. Con esto, alumnas y alumnos, me despido y no olviden, todo lo que se propongan pueden lograrlo. Éxito y hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.